Saludos, aquí estamos de regreso, aluzando más. Es don Bernabé, don Melvin. Así es. Muchas cosas esta semana. Mucha ¿Cuál actividad. de todas comenzamos? Mucho movimiento. Sí, parece que el tablero se Yo mueve creo y la que, alfombra también. creo que urge una reseña de qué pasó en Cotuí el domingo pasado. domingo. Sí, ciertamente asistimos a una invitación que nos hicieron a acompañar la comunidad de Cotuí en el reclamo con respecto al nivel de contaminación que ellos han documentado en la presa de Atillo. Vale la pena resaltar que ese movimiento es estrictamente ciudadano y que lo inició una joven, que es una joven Solange de Cotuí, que es un ser humano encantador, con un corazón enorme y con una preocupación muy genuina por su comunidad y por el medio ambiente. Y ella misma comenzó a motorizar esa iniciativa. Fue a la presa, mostró el estado de contaminación de las presas en redes sociales. O sea que no fue un movimiento ni una organización. Todo surgió de la iniciativa de ella. Tengo entendido que el agua está tan contaminada que usa como pintura verde. Sí, hay mucha Increíble. evidencia. Y esa me llama la atención porque es un ejemplo a seguir por los ciudadanos de nuestro país. ¿Ese es un movimiento solamente de Cotuí o del campo también donde está? La iniciativa fue alrededor de del ella río? como una ciudadana preocupada por eso, presentó la problemática, se quejó, habló con dolor y dijo, hay que pasar de la queja a la acción. Y convocó una primera marcha y cayó un aguacero y obviamente se impidió, no ocurrió la marcha por esas condiciones adversas, pero ella no desistió y la convocó de una vez para dentro de 2 semanas posterior a eso. Y entonces hubo una presencia masiva de ciudadanos. ¿A qué usted le llama una presencia masiva? Estamos hablando de Cotuí. Fue en la ciudad de Cotuí. ¿Pero fue el pueblo de Cotuí o los aledaños, las ciudades Me aledañas? imagino que siempre habrán de Maimón. comunidades cercanas. No. Digo, yo no vi nadie que conociera de Maimón, excepto doña Lady y Vicente de la Cruz, que me acompañaron junto con unos 40 miembros del MRD que fuimos a solidarizarnos con eso. Y a mí me llamó poderosamente la atención. Yo le diría que cientos altos o miles bajitos. Pero se caminó ahí 8, 10, 12 kilómetros. Es lo que caminar a pleno exposición al sol. Y yo le diría que el 99% de las personas llegaron caminando hasta el final. Excepto la Popi, que me hizo un truco ahí, se montó en una camioneta. Pero a mí también me llamó poderosamente la atención cómo se preservó la masa humana que participó desde la salida hasta el final en un trayecto de 8 9 kilómetros, pero además con varias pendientes pronunciadas, que era un desafío para mucha gente. Y a mí me llamó poderosamente la atención el número de la participación y la cohesión desde el inicio hasta el final. Ustedes que ¿Y estuvieron... qué? Te interrumpí. Sigue, Manuel. No, ustedes que estaban viendo todo el agua estaba, como decía Melvin, verde toda la superficie, o era parte de ella. Mire, en la problemática denunciada por Solange, no hay discusión de esa realidad en Cotuí. Yo no vi a nadie ni escuché a nadie que cuestionara el problema, la veracidad y la realidad del problema. Ni siquiera fuera del ambiente de la marcha. Porque fuimos a comer ahí mismo, en un lugar cercano, y pregunté. Y ellos saben. De hecho, se ha afectado sensiblemente una pequeña industria que había ahí de pesca en la presa. Claro. Decenas de familias que viven de eso y que en la situación actual no pueden pescar. Nosotros íbamos a pescar ahí a la presa de vez en cuando. Es una evidencia irrefutable del problema. ¿Qué esperan conseguir? Bueno, ellos plantean que las autoridades, como ellos definen, como si existieran,
que las autoridades tomen carta en el asunto y se haga un proceso de sanear todo el tema relativo a la presa de Atillo. Bueno, hay que poner Y dieron un apellido. plazo de 30 días y que si en ese plazo no obtemperaba el poder a darle una solución técnica que resolviera el problema, pues ellos iban a volver a marchar. Pero usted sabe con qué se destapó, me dijo un amigo que es miembro del MRD, que es de Cotuí, pero ahora está fuera del país. Me dijo, Cobrador, tú puedes decir con toda autoridad que la gobernadora de la provincia dijo que esa agua verde era un efecto hecho en el teléfono. ¿Hecho? En el teléfono. O sea que usted en el teléfono puede cambiar, O sea que puede fue alterar el color de la imagen que usted tiene en el o teléfono. al decir inteligencia artificial, que ahora tú Eh, puedes poner los colores que tú quieras. Y usted sabe cómo le cae eso a la gente allá. Pero era evidente el Eso es la gobernadora. la gobernadora, la representante civil del Poder Ejecutivo en la provincia, la máxima autoridad civil en la provincia. Y vi a Cotuí hoy, ese día lo vi ahora más golpeado medioambientalmente que antes. Muy ¿Y se percibe. cómo colide o converge ese conflicto con el desalojo de la familia campesina? Bueno, mira, el proceso, Por el tema de la presa de Cola. sí, es un proceso que ha seguido, porque imagínense, Barry tiene el respaldo pleno y absoluto de toda forma de autoridad política, institucional y militar, el respaldo absoluto. Y ese proceso ha seguido, yo compartí con varias personas que también están en ese mismo proceso. Y me entregaron incluso documentación del tema, cómo Barry ha estado imponiéndose en base a pura fuerza. Y en uno de los documentos que me entregaron me llamó la atención que dice Barry Gold es una empresa establecida en Jersey. Yo no me imaginaba que una corporación de esa característica podía estar establecida en un destino como ese. No New Jersey, Jersey. Me imagino que va a ser algún tipo de paraíso fiscal, no sé, no. O sea, de hecho se me ha pasado a investigar. No tiene la ubicación. Pero Barrigol, para mí, don Melvin, don Bernabé, Barrigol y Cotuí es el preámbulo, el aviso, los avances de la película, de lo que nos espera como país. Porque recuerden que Barrigol, a través de su subsidiaria Unigol, tiene la concesión para exploración en restauración de la provincia de Jabón, la parte montañosa de la provincia de Jabón, un área que se llama Los Candelones, que ahí, don Melvin, a un pie de excavación aparecen residuos de oro. Lo dice una empresa que le ha trabajado a Barry en estudio prospectivo de exploración, haciendo los drills, los hoyos. Y esa empresa publicó ese resultado, yo lo tengo. Y dice que a niveles superficiales aparecen oro. Y está el otro tema de la misma naturaleza, que fue la marcha convocada por el padre Nino el martes pasado en Santiago, que también tuvo una presencia masiva de personas. Roque, antes de tú entrar en ese otro lugar donde en la cordillera septentrional allá en Santiago, quiero comentar sobre algo que tú dijiste, es muy atinado, que ese problema presentado en la presa de Atillo es un problema holístico que viene desde las montañas, deforestación, Claro. erosión, el mismo tipo de ¿cómo se llama? Las presas que se están absorbando, y ahora mismo la capacidad de agua no es la misma, Sí, la precisamente sedimentación. por dejar de hacer los trabajos de
de protección las las microcuencas altas que llevan agua hacia Tillo, y no solamente Tillo, asimismo en todas nuestras presas está sucediendo lo mismo. ¿Y a quién le importa eso? Bueno, ese es el asunto que ¿Qué tenemos. autoridad vela por... Tenemos autoridades elegidas o nombradas, pero no son autoridades de verdad. Son personas que están siendo condescendientes con aquellos que quieren un árbol o muchos árboles, dejar quemar áreas que son totalmente frágiles a cualquier presencia humana. No hable de palo, hable de eso. papeleta. Bueno, Estamos en esto, el gobierno de nosotros, lo que estamos en papeleta para vivir y para ganar la próxima elección. El que tiene la papeleta es mi socio, es mi llave. es buscar donde quiera que se pueda encontrar una papeleta debajo de cualquier árbol. Eso pasa, pero al mismo tiempo se le hace mucho daño. Pero no solamente a la presa, No al país. sino las personas que habitan aguas abajo, que usan esas aguas contaminadas, que se enferman, que no pueden hacer agricultura, no pueden hacer nada porque se está dañando todo un sistema desde la montaña hasta las personas que reciben agua. Don Bernabé, don Mario, pero ¿y una presa de cola? Una presa de cola es una tragedia a perpetuidad. No, eso es peor todavía. Eso nunca desaparece. Es un daño y un riesgo a perpetuidad. Eso es Y químico. hay estudios que dicen que si se rompe el muro en menos de 3 horas, esos residuos tóxicos llegarían hasta Samaná. Ahí está el estudio. Destruyendo a su paso todo lugar que pase en esas aguas, porque son altamente contaminadas con Eso es cianuro. metales pesados, Cianuro y ácido sulfúrico son los componentes básicos del proceso. y donde pasan eso esteriliza. Y el cianuro, pero vea bien, es un reservorio enorme, al aire libre, con 35 o 38 grados Celsius de temperatura ambiental, que obviamente provoca ciertos niveles de evaporación. Contaminante, De esa evaporación. esos contaminantes, claro. La- El cianuro, cuando cae en la planta, le da inestabilidad al núcleo de la clorofila. Por eso que la mata. O sea, Destruye. cuando cae químicamente, genera una inestabilidad que provoca que el núcleo de la clorofila se altere, y entonces la planta, si no tiene clorofila, muere. Es una tragedia. Digamos una cosa, ¿qué vínculo, si alguno, tiene el movimiento en Cotuí con la emergencia de otro movimiento en Santiago que está denunciando 3 o 4 concesiones de exploración y con fines de explotación minera en la cordillera central, septentrional, incluyendo básicamente la franja de Yaroa, Yásica, Pedro García, Altamira y hacia el este, casi hasta Madre Vieja, diría yo. Así es. Mira, tiene una vinculación total y directa porque es el mismo hecho que genera la misma respuesta de los mismos actores. En Santiago, lo que vimos el martes pasado, una marcha también masiva. ¿Convocada por quién? El Padre Nino, la iglesia, una parte de la iglesia de Santiago y una parte de la iglesia de Puerto Plata. Y hubo una participación masiva y me llamó la atención. Y yo me atrevería a decir que más del 40% de los participantes era una clase media. Y digo que me llamó la atención porque tradicionalmente uno tiene la verdad instalada de que la clase media no se moviliza tan fácilmente. ¿Hubo alguna institución allá que participara como SOESI, como APEDI o algunas No la instituciones? vi. Yo no la vi. Lo que sí vi fue una expresión de ciudadanía responsable. Me llamó la atención una serie de eslogan que comenzaron a esgrimir, que son poderosos, que reflejan el sentimiento de la gente. Decían, de estas montañas nace una parte del agua que bebemos y del aire que respiramos. Y el pueblo no está en venta.
¿Y el pueblo? no está en venta. Pero también percibí ahí en esa marcha un nivel de resolución de la gente. A que no, y es que no. Y tienen todo el motivo del mundo para oponerse y levantarse ante eso. Porque, oiga, no es poca cosa, don Melvin. Don Bernabé, son 3 concesiones de exploración minera. Que hay en ese mismo lugar. En ese mismo lugar. Y la comunidad se siente defraudada porque no conocen a Abinader o no lo conocían. El padre Nino dice, pero que yo me senté con él a hablar. Y él me dijo, no tengo conocimiento de esos permisos. Digo, lo dijo públicamente también. Él lo dijo públicamente, que no tenía conocimiento de esos permisos. Y aparentemente luego lo dijo que sí, que había investigado y que había una concesión. Y luego el padre se da cuenta, y las comunidades se dan cuenta que no son una, no, son 3. Pero cuando ellos se dan cuenta, con una publicación muy responsable, muy responsable, que hizo una periodista del Listín Diario, que investigó, parece que no se atrevieron a negarle la información al Listín por el peso que tiene, como el decano de la prensa escrita, Y la vinculación. Que y tiene ella con- publicó que eran 3 concesiones. Una, que es Unigol, otra que se llama, oigan bien, Gold Rain, o sea, lluvia de oro. O sea, no se cuidan ni siquiera en el nombre de las empresas. Y luego que retornemos vamos a hablar un poco con más profundidad de esas empresas y de lo que se pretende ahí. Ahora, señores, ¿cómo? Mire, no se puede discutir la legitimidad del reclamo de esos ciudadanos y de todo Santiago y de Puerto Plata. No, porque ¿cómo el desarrollo turístico de Puerto Plata se concilia con el hecho de explotar esas montañas para una explotación minera? Ahora, ¿usted sabe qué pasa? Son una partida de sinvergüenza. Porque ¿qué dicen ellos? No, pero aquí no hemos dado permiso de explotación. Lo que hemos dado un permiso, una concesión de exploración. Ajá. ¿Cuál es el propósito de una concesión de exploración si no es la explotación? La explotación. Pero además Es el primer paso. que tradicionalmente esos documentos de concesión de exploración dicen que de los hallazgos minerales ser explotables para fines comerciales, la exclusividad es de quien se gastó el dinero Explorando. en la exploración. Mire. ¿Usted sabe quién tiene Unigol? Según una decisión del 17 de febrero del 2026, ¿a quién integró al board, al consejo de administración de Unigol? ¿Sabe quién? A Juana Barceló, la ex gerente general, presidenta, que es el nombre que ellos le tienen, de Barrigol. Porque no se guardan las apariencias, para nada. O sea, la que era la matriarca y la dura en Barrigol, que una vez que cumplió su cometido, la sacan para enfriarla. Y que venga otro que pueda decir, no, pero eso, yo no estaba aquí cuando eso pasó. Cuando esos atropellos ocurrieron en otra comunidad, yo no estaba aquí. Eso fue la gestión anterior. Bueno, pues a Juana Barceló, que es por demás cuñadísima del ministro de Energía y Minas. Y usted sabe el otro nombramiento, Negocio el mismo día, Negocio en el board, familiar. en el board de Unigol, Andrés Marrancini sale de la presidencia del CONE para el Consejo de Unigol. Pero usted sabe a quién ellos nombraron el año pasado en Unigol como encargado de todos los asuntos de Unigol con las instituciones del Estado Dominicano: a Osvaldo Oyer Villalón. Diré, ¿quién es ese? Bueno, ese es el socio de Lisandro Macarrulla, de Juan Vicini, en la infame empresa Inversiones Turísticas Sanssouci, que recibió en el 2003 495.000 metros de tierra en la Avenida España, y que al día de hoy no hay constancia de que el Estado Dominicano haya recibido alguna contraprestación a eso. Oye, eso como que pasa a un negocio de familia. Todo lo que tú has Vamos, mencionado. Lo de siempre. Vamos a girar esto.
en una dirección ligeramente diferente. La gente no sabe de cosas novedosas que está haciendo Rescate. Hay que informarlo, pero además vincular ese accionar con las mismas cosas que usted está mencionando y documentando. Primero, pero perdóname, hombre, yo quiero puntualizar algo porque es relevante. Porque para no pocos dominicanos, decir la cordillera septentrional es un poco etéreo, difuso. Eso es ese macizo montañoso que comienza ahí en Jacagua, Ranchito de Piché, Santiago. Palo Alto, La Búcara, y por ahí va cruzando y termina Altamira, pasando por allá por Pedro García, Pedro El García. Llano, El Hoyazo, La Yayita, y por ahí sigue por Lajas, Guravito. O sea, es la zona que es atravesada por la carretera turística que va de Santiago a Puerto Plata. O sea, ahí no hay discusión del activo medioambiental que son esas montañas y lo bien conservado que está Montaña Diego de Ocampo, por el otro lado. del otro lado. O sea, que eso no es poca cosa, no es cualquier cosa que quieren explotar. Son esas montañas que han se tenido meten todos los cafetales de Salcedo, Tenares, San Francisco de Macorís. Aguacatales, es la misma cordillera. cacautales y aguacates. Y entonces, las áreas concesionadas implican el desplazamiento de 88 comunidades. O sea, no es poca cosa. Es algo de un calado y de un alcance mayor que lo de Cotuí y de un impacto medioambiental todavía mucho mayor que Cotuí. Mire, nosotros el día 8 de marzo, y ya se mostró aquí en este mismo programa, planteamos en Salcedo la fundación de un centro de pensamiento y formación política. Aunque se dijo antes, pero esto don Rafael Herrera me enseñó que la cosa tú tienes que decirla 1000 veces para que la gente empiece a fijarlas. El Centro de Pensamiento y Formación Política que estamos en vía de desarrollar en la provincia de Hermanas Mirabal tiene una primera gran finalidad, y hay que 1000 veces, haciéndole caso a don Rafael, lo voy a decir. Nosotros necesitamos, sobre todo en el ámbito de la generación que está subiendo ahora, una nueva manera de pensar, una nueva manera de ver la realidad, una nueva manera de ver las cosas y una nueva manera de enfrentar la historia y los elementos que integran su desarrollo. Ahora, déjeme decirle algo. Todos los intelectuales, analistas, estrategas, especialistas en geopolítica, académicos, en fin, gente que se respete a sí mismo, a sí misma y merezca el respeto de los demás. Todos, pero todos han llegado prácticamente a la misma conclusión. En palabras de la reina europea, Ursula von der Leyen, todas las convenciones, acuerdos, tratados, normas de derecho,
nacionales e internacionales han volado por los aires, dinamitadas por las decisiones de gobernantes, de ejecutivos, de ministros, de canallas hijos de puta, porque eso es lo que son, una maldita clase canalla, que se ha hecho con el poder en más de medio mundo. Entonces, nosotros a veces aquí hablamos de enfrentar problemas, por ejemplo, de la presa de Atillo, el de la cordillera septentrional, el de San Juan de la Maguana, el de Monte Grande y así por el estilo, como si estuviéramos enfrentando decisiones racionales de gente racional obrando en forma racional, aún y cuando la prioridad de ese razonamiento sea el interés propio. Pero ese no es el caso. Ese no es el caso. La regla hoy es que no hay reglas. Precisamente la regla hoy es que no hay ley. Entonces nosotros vamos a tener... O no hay cumplimiento de ley, porque hay leyes. Yo me he dado cuenta que en caso de la mayoría de las leyes están ahí, pero nadie quiere cumplirlas. No, pero no hay. O sea... No. De hecho no la hay. No, No es un o no hay texto. voluntad para... Ni siquiera... Porque ¿para La ley qué? no es un texto, la ley es una norma aceptada por todos y que la autoridad cumple. Sí, No, pero y que hay una ciudadanía que le exige que se cumpla también. Lógico. el caso al que me quiero referir de manera muy puntual es el siguiente. Mire, si nosotros empezamos, y ya empezamos, o sea, a educar a jóvenes, militantes, dirigentes, gente que viene y se refugia y encuentra representación, encuentra identidad y comunidad de propósito al interior del rescate democrático. Pero nosotros hemos estado diciéndole a esa gente que hay leyes, que nosotros debemos respetar las leyes y forzar, lógicamente, exigir el cumplimiento de las leyes vigentes. Así es. Pero ese discurso nuestro empieza a quedarse obsoleto para allá, porque estamos en pleno reinado de la ilegalidad. Los perpetradores saben perfectamente bien que están en el ámbito de la ilegalidad y le importa un carajo. Así mismo. Pero un maldito carajo le importa. Entonces, nosotros vamos a tener que entender y asumir que el trabajo, y eso es parte del proceso de formación, tanto del centro de pensamiento como de la escuela de formación política. Vaya. Todas las camisas ¿Cómo podemos enseñarle a la gente a luchar por el cumplimiento de la ley cuando nosotros sabemos, pero perfecta, inequívocamente bien y claro, que no hay la más mínima intención, que todo esto se sustenta en la ilegalidad y que la ley es, como dice usted, una grosería, ¿no? No podemos seguir enseñándole a la gente a respetar la ley cuando nosotros, coño, sabemos que no hay ley ni intención de respetarla. Mira, es que hay impotencia de una ciudadanía que quiere que se aplique ley y no se puede. Empezar a preparar a la gente para tirarse a la calle, a lo que cueste y a lo que venga. Sí. Porque estos carajos a nadie le van a hacer caso, y menos empoderados como están ellos ahora. Pero eso no solo es una lectura suya. Decía Lincoln que no hay cosa más cerca que los hechos. ¿No? Decía Lincoln que no hay cosa más cerca que los hechos.
Don Melvin, oiga, aquí están pasando cosas que eran impensables hace apenas algunos años. Mire, el Tribunal Constitucional, que en nuestro ordenamiento jurídico es la máxima instancia, cuyas decisiones son vinculantes a todos los órganos públicos y son obviamente inapelables, porque por encima del Tribunal Constitucional Dios. Y el Tribunal Constitucional dice, en una sentencia motivada, muy bien motivada, y de una forma mayoritaria en la matrícula de ese órgano, dice que hay que modificar la ley 2023 en los artículos 156, 157 y 158, que versan y regulan las candidaturas independientes, que existían en la ley, existían. Eso no era una aspiración ni una lucha, no existían. ¿Qué dice la sentencia 288-2024 del Tribunal Constitucional? Que hay que modificar esos artículos porque cercenan y limitan por los requisitos que impone el derecho constitucional a elegir y ser elegido. Oiga bien, el Tribunal Constitucional, no le estoy diciendo el juzgado de paz de Navarrete, ni la Corte de Apelación de Montecristi, que son órganos también dignos, pero jurisdiccionalmente. La más alta de la llamada alta corte. Claro. Y manda eso. Usted sabe la respuesta de ese sistema que usted describe. En buen cibaeño, mierda para todo el mundo. Los jefes, coño, aquí somos nosotros, en el Congreso. Y no hay candidatura independiente. Eso no tiene madre. No tiene madre. No que no las hay. No tiene madre. No me la ve. Eliminaron los 3 artículos de la ley para que no jodan con eso. Entonces ya usted no tiene cómo recurrir al Tribunal Constitucional para regular lo que esté establecido en esos artículos, porque no existen ya en la ley. Ahora, votaron 118 diputados. Votaron los 18 senadores presentes del PRM. Votaron 16 a favor, excepto Antonio Taveras Guzmán, que es reconocido públicamente líder guía. Ese se pareció en esa decisión al Antonio Taveras que nosotros conocimos 5 o 6 años atrás. Un hombre vertical que enfrentaba lo que está mal y que luchaba por un país mejor. Pero lo triste. Votó en contra el senador alemán de Montecristi. Ahora, yo quiero puntualizar esto. Oiga bien, alguien en este país en su sano juicio puede pensar que 18 senadores, 118 diputados votan y aprueban en 2 lecturas consecutivas al vapor, porque eso es prioridad nacional. Alguien en este país en su sano juicio puede pensar que eso ocurrió en el Congreso sin la orden política de Luis Abinader. Entonces esa decisión es consecuencia de la aprobación en el Congreso, pero tiene la firma de Luis Abinader. Pero hay ¿Quieren que hagamos otra pausa, doña Pilar? Pero bueno, pues nos vamos a la pausa. Entonces, que estemos claros, meridianamente claros, de que esa barbaridad jurídica que contraviene la Constitución de la República, que es lo que usted dice, no hay ley, porque la Constitución de la República que contempla el derecho a elegir y ser elegido. Ahora, oiga bien, ahora la única posibilidad de usted ser candidato a vocal en un distrito municipal es a través de un partido. No hay otra posibilidad en la legislación dominicana. Ahora la pregunta es, ¿y por qué esos artículos que tenían años en la ley, por qué los cercenan ahora? Porque la realidad política le dice al poder que están dadas todas las condiciones hoy día y que cada día que pasa esas condiciones se hacen más fuertes y más decisivas. Todas las condiciones para que venga una virada de mesa de ciudadanos que, cansados con lo que están, van a apoyar otra alternativa y otras opciones políticas. Y el poder, sabiendo eso, dice, ajá, y voy a dejar que se me caiga el techo encima. No, aplicamos el poder y eliminamos eso. Y a los partidos, todos van a estar alineados. Pero oigan esto, dentro de los diputados que aprobaron, hay de otros partidos distintos al PRM. ¿Cómo se llama la obra? Mira, O sea, con una decisión del liderazgo
en sentido general, del liderazgo político, de eliminar eso, que no nos jodan, que esta vaina es de nosotros, el poder es de nosotros, porque el poder se alcanza a través de un partido político, y los partidos, que hay 34, 35, pero son de nosotros. Y el que se quiera irme joder, que haga uno, y que tire para adelante a ver si es verdad que lo va a tener. Ese es el machismo que se ha instalado. Claro. Ahora, ¿usted cree que este pueblo en su ADN va a someterse a ese nivel de maltrato y de humillación? O sea, aquí usted vota en las elecciones. Ellos lo que están pretendiendo es decirnos a los ciudadanos: aquí usted vota PLD, FUPU, PRM, O no vota. o no vota. Si no le gustamos nosotros, váyase para su casa. Pero eso no, oiga bien, hay un artículo ahí en Acento que me mandó un amigo que muestra cómo ha ido elecciones tras elecciones instalándose un voto ausente, la abstención, de una forma consistente y dura. No ha retrocedido nunca la abstención. Entonces, en esta presente circunstancia, una decisión de esa naturaleza, que es como asfixiar la posibilidad de que simples ciudadanos puedan presentar propuestas municipales y congresuales. Pongamos que no a nivel presidencial. Vaya, los que están se sindicalizan. Claro, esto es nosotros, esta es nuestra parcela. Para que no entre más nadie. Entonces, si usted quiere ser candidato a algo, tiene que ir Hable con nosotros. a uno de los partidos existentes, someterse, posiblemente comprándolo y corrompiendo hasta el alma, una oposición en Puerto Plata o en Dajabón o en Barahona, a ver si le da la gana de dejarlo entrar. Pero o sea, no se le permite ser parte de una plataforma que tenga por intención desafiar a la basura de partidos políticos existentes que controlan el sistema. Por lo menos eso es lo que ellos pretenden y el plan de ellos. Sí. Una cosa piensa el burro y otro el que la pareja, ¿eh? Así es. Porque nosotros depositamos nuestro expediente. Pero por eso que digo, a la luz de esas canalladas, nosotros tenemos que empezar a educar a la gente. Vamos a prepararnos para tirar piedra, para la candela. Mire ese maldito Congreso. Yo espero estar vivo para cuando le den candela. Se lo juro. Porque es un antro. Antes, cuando yo era joven, cerca del cementerio de la capital, había una vaina de cuero famosa. O sea, los cueros más cuero y más sinvergüenza y más perro del país estaban ahí. Ábalo, sea Dios, lo hacía Sí, no me acuerdo. Herminia, qué sé yo. Uno de esos. Pero la vaina era famosa. No había hombre en este país que no supiera de la existencia de ese lugar. Pues mire, ese Congreso que está ahí, ese edificio, es más asqueroso, y más perro, y más cuero, y más puto, y más denigrante que todos los malditos cueros que vivían ahí en esa... en ese antro. Cerca era un poco al norte del cementerio. Y nos cuesta... En Sánchez de la Fe. Da asco, esa vaina da asco. Entonces, yo espero por mi madre estar vivo para ver que le den candela a esa vaina. Mira, Pero candela, mira, coño. Mira, yo quiero decir algo con respecto a ese mismo tema y lo que ha dicho Roque muchas veces. Que tenemos dos, con la Cámara de Diputados y los senadores, tenemos dos centros de corrupción, no uno. Y esos dos centros, cuando la actividad más perversa que podemos tener en el país es cuando presentan un proyecto de ley para ser conocido en dos lecturas consecutivas de urgencia y de un día para otro. ¿Y quién va a estar conociendo de manera racional un proyecto de ley en un día para otro sin leerlo? Entonces, eso es lo que nosotros estamos validando
estar en lo negativo. Nosotros tenemos que comenzar a decir, tenemos que hacer algo. No solamente tener un solo, ser unicameral, sino, señores, ¿para qué son los proyectos de ley? Es para leerlo y para votar por ellos conscientemente y inteligentemente, pero no, conózcanlo rápido para que nadie lo conozca, porque lo que tiene ahí adentro no puede ser conocido, porque es tan perverso que la ciudadanía lo va a rechazar. Pero ¿usted sabe cuánto nos cuesta cada senador? 80 millones por año. Y la Cámara de Diputados nos cuesta $2 millones a la semana. ¿Cómo? Los diputados salen más costosos que los... Sí, lo que pasa es que los diputados son más, son 192 y los senadores son 32. Pero nos cuesta casi 80 millones de pesos cada senador. Mire, es nuestro deber, Son malos y es caros. nuestro deber empezar a decirle a este país que todas esas ilusiones, todas esas creencias, todas esas esperanzas de un ordenamiento democrático, de un respeto defectuoso, pero al fin y al cabo dentro de ciertos límites de la legislación vigente, que empecemos a olvidarnos de toda esa vaina. O sea, esta gente tan a lo bestia, por la fuerza, como me da mi maldita gana, en función de los niveles de poder y de fuerza de que dispongo. Y de dinero. Y esa vaina, ni con voto, oiga bien lo que estoy diciendo, ni con voto, ni con papelito, ni con vaina. Eso hay que parar este país, plantarse, y va a haber sangre, y va a haber muerto, y va a ser la del carajo. Pero ellos lo han querido así. Mire, yo digo que... Ellos lo han querido así. Bueno, Sí, pero ellos no lo ven nada de eso. No lo ven. Ellos están como el macho del barrio que dice, aquí mando yo, al carajo. Y da galletas, y da empujones. Y nunca pasa nada y sigue siendo el macho. Hasta un día. es que están emborrachados en el poder. Así es. Pero eso hasta un día. Y déjeme decirle algo. El hecho de... Porque no solo es lo que hacen, sino cómo lo hacen. Acuérdense que usted y yo lo hablamos. Con La candidatura increíble. independiente se va ahí en Semana Santa, la semana antes, para que se diluya entre la habichuela con dulce, aplasta el tema. Tal cual, ¿eh? Porque ahora el presidente lo va a promulgar el miércoles santo. Pues el jefe de la vagamundería, yo. Eso no fue los senadores de hecho, la decisión política de ese atentado contra la democracia vino de Luis Abinader Corona. Claro. Eso tiene la firma política de Luis Abinader Corona. El Para que después no le haga ignorancia que eso fue el Congreso, y como el Congreso lo votó, yo como presidente me limité a promulgar la voluntad expresada por las El cámaras. Congreso ni lo conoció. Votó, pero no lo conoció. Ahora, ustedes, por razones obvias, conocen más que yo la historia y han vivido más que yo en este país. Puedo estar equivocado, pero yo no veo la República Dominicana de hoy, cuando llega la comprensión de esa realidad, sometida y subordinada a esa realidad. No la veo. ¿Que estamos lejos de ahí todavía? Sí. Pero si bien es cierto que estamos lejos, no es menos cierto que hay demasiados catalizadores, como dice el maestro, en el camino, que van a ir reforzando esa conducta. Porque déjeme decirle, eso es la candidatura independiente. A esa clase media que está golpeada, que se le hace cada día más difícil mantener el pedazo del paraíso del consumo que ha conquistado. Eso lo golpea y dice, pero acá pues, es obligado que es por ello. Entonces ellos nos van a presentar una boleta de senador y de diputado, y eso automáticamente va a ser el Congreso de la República, porque no hay la posibilidad de que nadie más. Entonces eso, oiga, dicen en el campo, ¿cómo es que joder mucho preña? Ellos están haciendo todo bien para que esto termine mal. Y lo están haciendo con más descaro y con más desparpajo que nunca. Que nunca, así mismo. Y sin guardar la forma. Don Melvin, 3 compañías en la cordillera. No, una, campeón, tranquilo. ¿Cuál es la ambición? Calma. 3. Porque imagínense usted, ¿cómo es el tránsito de esa decisión? Es una transacción económica y material que hacen estos
¿Y el pueblo, usted cree que el pueblo no ve eso? Yo he dicho que este pueblo es manso, pero no es menso. El pueblo no es menso. Sí, pero la mansedumbre lo ha hecho menso. ¿Usted ve esa muchacha que está ahí? Ella no está a gusto, pero ella no va a hacer nada hasta que su metro cuadrado, Así es. hasta que ella no esté en peligro de Su metro cuadrado está en perder peligro. su casa, su apartamento, el carro, la vaina, los muchachos. Ella no entra, porque ella está todavía ahora. Esa, usted la vio, no lo estamos enseñando en cámara, pero ella está ahí. Mire, ella está en la etapa de trabajar como una loca. Claro. Trabajar el doble para Claro. cubrir lo mismo, Para para mantener producir la lo mismo. posición Pero además, oiga bien, mire, convencida de que alguna gente se va a quedar en el camino, pero que ella es Claro. por trabajadora, por lista, porque... Se van a ahogar mucho, pero yo no. Exacto. Yo voy a salir a la orilla. Yo salgo adelante. Pero déjame decirle, usted nunca ha visto a nadie tirar un grito porque vio una aguja en una vitrina. Es cuando tú sientes la aguja atravesándote la epidermis. Ahí es que tú reaccionas. Y la aguja para atravesar la epidermis social dominicana. Pero mire lo que estos carajos No están está haciendo, lejos. es que no tiene madre. No. Y lo que No falta. no tiene madre. Bueno, Es, dice que terminamos es, ya. es indignante lo que está sucediendo en nuestro país. Así. Pero algún día Pero va a traer consecuencias. cambiará todo esto. Nunca es más oscura la noche cuando se acerca el amanecer. Bueno, llegamos hasta aquí. Se fue rápido el tiempo hoy. Y darle las gracias, como siempre, a don Luis García, presidente de este medio, por la oportunidad que nos da de estar aquí.